Vamos, ¿cómo están, gente? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. Para tener un poco de contexto de lo que les voy a hablar, básicamente hace poco hice un directo intentándome pasar uno de los niveles más difíciles que trae el juego Guitar Hero 3. Guitar Hero 3 es un juego básicamente en el que simula tocar la guitarra canciones de rock de la época y que se caracteriza por justamente cierta dificultad que suele tener y por jugarse en guitarra. ¿Cuál es el problema? Que yo justamente al no tener una guitarra toda la vida lo he jugado con el mando. Lo tienen acá, lo pueden ver acá tranquilamente. Estuve intentándome pasar el nivel más difícil del juego con mando. Lo curioso es que mucha gente piensa que este nivel es imposible de pasar con mando. Lo que vengo a hacer es, además de tener ese directo ahí, el cual no resultó como quería porque yo planeaba pasarme. Cuando morí en el 98% ya dije bien, mi punto en realidad es demostrar que es posible pasarse y una vez hecho este directo, hacer al otro día un tutorial de cómo pasarse ese nivel para que más gente pueda enterarse de las técnicas que uso y qué otras podrían utilizar ustedes si les falta. Entonces lo que voy a hacer es justamente agarrar un emulador de Guitar Hero, porque lo que es el Guitar Hero para PC no es que me vaya del todo bien. Entonces entramos directamente y buscamos el nivel Draw the Fire and Flames. Lo importante es ahora mostrar el modo práctica para ir pasando de parte por parte y mostrarle cómo se pasa cada una de las secciones. Primero y aclaro, antes de empezar, tienen que elegir la velocidad de las notas a las que ustedes se sientan más cómodos. Dentro del Guitar Hero 3 lo pueden hacer a través de unos trucos que lo mostré justamente en el directo, que es el de hipervelocidad. Yo en mi caso me gusta jugar en el Clone Hero al menos, me gusta jugar con la velocidad a ese número, no voy a decirlo. Activamos el modo Gamepad, que básicamente hace que se juegue como el mando, que tocando la nota ya se rasguea. Para empezar tenemos la primera sección que puede parecer la más complicada. A simple vista parece bastante difícil. No, la verdad, uno piensa, ¿cómo mierda se pasa esta parte? Acá les voy a explicar la primera técnica para empezar. Para empezar a nivel es necesario aprender esta técnica, que por ahora no me acuerdo el nombre, pero lo voy a poner en pantalla. Esta técnica solamente funciona de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que quiero decir? De verde hasta naranja. La idea de esta técnica es mantener, por ejemplo, en este caso, presionado el color verde, para que tocando los demás colores, esto genera que el color verde, el cual estamos manteniendo apretado, se toque solo. Por lo cual, si lo visualizamos dentro de una guitarra, sería básicamente estar manteniendo el botón verde y con el resto estar tocando los demás botones, lo cual simboliza cierta técnica con la guitarra real. Si lograron entender correctamente, debería quedarles de esta forma. La verdad que no me está saliendo, pero no hay problema. Con que entiendan que las notas verdes se tocan solas luego de que tocan las demás. Está perfecto. Pasamos a estas dos secciones Post Insanity 1 y 2. Por lo que van a ver es una cantidad de notas que al principio no van a saber cómo hacerla, lo cual vamos a tener, por lo menos en mi caso, yo aplico exactamente la misma técnica. En estas secciones podemos mantener apretado el botón verde igualmente para que se sigan tocando las demás notas. El problema está en que parece ser que igualmente estamos errando bastantes notas. ¿Por qué? Porque es bastante rápido el ritmo que tenemos que tener en este caso. Así que les voy a enseñar otro truco. Para presionar rápido los botones tienen dos opciones. Primero, pueden agarrar, por ejemplo, pueden presionar el color el cual tengan que spamear. Lo cual yo les recomendaría esta primera técnica, la cual es, en lugar de estar presionando solamente con un solo botón, lo cual les genera cierta lentitud, lo que deben hacer es agarrar ambos dedos y tocar el mismo botón. Spamear con el mismo botón. Ya lo verán en pantalla. Con el R1 el amarillo. En mi caso yo estoy tocando el triángulo en lugar de la X porque Clone Hero no tengo ni idea del por qué me detecta la X como pausa. Por ejemplo, vean. No entiendo, pero eso es un tema aparte. No entiendo. No tiene sentido. Debería quedarles así, más o menos, porque la verdad, ¿por qué les digo más o menos? Porque no es la técnica que yo uso. La técnica que yo uso depende de tu propia mecánica. La segunda técnica, y es la que yo uso y se ve en mi directo, un poco más fácil de explicar porque no es nada del otro mundo, simplemente spamear como loco.
Sería solamente eso. Pero la siguiente sección en concreto, verán que están estas notas en la cual tiene que spamear el celeste, el celeste naranja, celeste naranja. En lugar de estar tocando los botones así como locos, ¿se entiende? Ustedes pueden directamente estar tocando solamente el botón naranja. ¿Con qué técnica? Con la misma técnica que les expliqué anteriormente. Por ejemplo, en este caso ya no es mantener el verde, sino solamente mantener el celeste. Es que solamente, en este caso solamente estoy manteniendo el celeste. Y esto le va a ayudar a recuperar bastante vida. Ya con esto podrán pasarse bastantes partes de la canción que le exijan mucho esfuerzo, ya que se repiten este tipo de patrones todo el tiempo. La siguiente, Cold Winter Morning, las partes difíciles en este caso tendrían estas, que es básicamente las que ya les expliqué, las cuales pueden spamear como yo hago o con los dos botones como ya les expliqué anteriormente. Por ejemplo, puede ser así. Y ya está. Con Fighting Hike sería exactamente los mismos problemas. Empezar a spamear un poco así. Acá le spameamos, spam. Uy. Rojos y nada. Lo mismo de siempre. Algo que les quiero mostrar además de las técnicas que ya tienen anteriormente. Y aprovechando que en esta sección aparece un spam, pero con los colores, en este caso sería con el color celeste, pueden aplicar una técnica más, la cual verán en pantalla, la cual se trata de mantener apretado el botón de spam. En este caso solamente funcionaría con el botón amarillo, celeste o naranja, ya que en este caso lo que deberán hacer para presionar esta cantidad de spam, por ejemplo, como están viendo en pantalla, tienen que intercalar el verde y el rojo para generar este efecto. Eso le facilitaría mucho en caso de, en lugar de estar presionando así. Para facilitarle, los tips que le puedo dar en esta parte es, como les expliqué anteriormente, el mantener apretado un botón del lado izquierdo con los botones del lado derecho, terminar de complementarlo. Lo que harán es mantener el botón rojo y en el caso de que aparezca alguna nota verde, soltarlo, presionar la nota verde y volver a mantener el rojo para que simplemente tengas que tocar las notas amarillas y hagas el menor esfuerzo posible. El amarillo como dominante. Y luego tienen estas escaleras, las cuales ya si están practicando este nivel es porque ya saben hacerlas en sí. En Flying Free van a ver que no es nada del otro mundo. Lo único que tendrán que aplicar es justamente la técnica del spam, en este caso. Van a ver que hay partes en las cuales, por lo menos en mi caso, aún no sé cómo agarrar todas las notas correctamente, ya que son mini jacks, o sea, hablando en español, serían básicamente varias notas de seguido en un lapso muy corto el de tiempo, por lo cual lo más probable es que no terminen de agarrar todas las notas, pero lo importante es por lo menos agarrar una de todas las que están apareciendo para perder la menor cantidad de vida posible. Intenten realizarlo todo con la mayor velocidad que puedan. So Far Away, lo único que tiene un spam de colores rojos. Luego tienen el primer puente. Como les digo, igual si hay notas que se les hace imposible agarrar, no hay problema. Tendrán esta sección en la cual justamente tienen todas estas notas. Ya como les expliqué anteriormente, lo que pueden hacer es mantener el celeste y empezar a spamear el naranja, así, para no perder. Y luego tienen esta sección basándonos en justamente la misma técnica que acabamos de hacer. Primero mantienen el amarillo, golpean los naranjas, mantienen el rojo, golpean los celestes y mantienen el verde y golpean los amarillos. Un ejemplo perfecto sería así. En el bridge tendrán esta última parte, son escaleras invertidas. Son tan rápidas que la verdad que yo también pierdo bastante vida acá. Lo cual les recomendaría en este caso sí, que lo practiquen. Luego de esto, desde Red Down hasta Bridge 2 son exactamente lo mismo. En realidad se pone un poco más fácil, pero hay algunas cosas que varían, así que tengan en cuenta y practiquen cada una de las partes por las dudas, ¿sí? Así que con esto pasamos directamente a Sign Dead, la cual es una de las mejores partes de la canción. Al principio va a parecer bastante fácil, pero en sí es básicamente un descanso para lo que está por venir en este momento. Estas escaleras, junto con el spam de estas notas. Esta parte complicada se basa en combinar las técnicas de, primero, son las escaleras, junto con la de mantener apretado el color dominante y el color que está por debajo de ella. ¿A qué me refiero? Sería así. Únicamente lo que estoy tocando son el amarillo, el rojo solamente lo estoy manteniendo apretado. Luego, tienen esta parte, la cual sigue siendo la de mantener el botón dominante junto con el botón al costado derecho, lo cual sería, por ejemplo, en este caso, rojo,
el amarillo, el celeste y el naranja. Ya mismo les muestro cómo debería quedarle esta parte de manera perfecta. Bien, debería quedarle exactamente así si lo practican. Para resumirle entonces, Grinding Scales 1 lo único que tiene que basarse es en la rapidez de sus dedos, ya que en este caso no hay ninguna técnica en concreto, simplemente es pura rapidez, al igual que Grinding Scale 2. Solo Fill 1 y 2 se basan en lo que es la habilidad con las escaleras y con las técnicas que ya les he explicado. No son tan complicadas como las anteriores secciones, pero lo deben practicar, ¿sí? Luego tienen el build up climático. Este es muy difícil. Pero una vez llegado a este punto... Mira, la verdad que le voy a ser sincero, en esta parte no sé qué mierda hacer. Van a haber partes en el video en el que directamente les digo, no sé qué hacer. Incluso van a ver que en el directo no hago nada en esa parte. Es como que erro todo porque no sé qué hacer. No lo practiqué lo suficiente. No me fue importante practicarme porque igualmente me lo pasaba al nivel. Es una pérdida quizás significativa de vida, pero luego se lo recupera en base a la habilidad que tengas y tocando las notas. El solo de Herman no tiene nada distinto, solamente es solo aplicar lo que les he enseñado. Luego tiene el solo de Sam, el cual abusa de la técnica que ya les expliqué anteriormente, la cual es mantener apretado el color dominante y los demás colores, junto con estas escaleras. Es que me confundo, te juro que me confundo porque no estoy acostumbrado a tocar el triángulo en vez de la X, boludo. Pero se entiende igualmente, no es nada del otro mundo. Luego tienen el solo de Herman, el segundo solo de Herman, lo cual es facilísimo. Luego tienen What de, la cual es una combinación entre lo que son escaleras y la técnica de mantener apretado el botón, el color dominante, lo cual lo van a ver en pantalla, que ni siquiera a mí me sale como debería. Pero no es nada del otro mundo, ahí termina la parte, es solamente eso lo que puede llegar a complicar y perder un poco de vida, pero no hay problema. Tienen el Twin solo, lo cual luego se empieza a poner bastante pesado, hasta que llegan a esta sección. La verdad que por mi parte no sé qué mierda hacer también, como les expliqué antes, de tocar la mayor cantidad de colores posibles. El problema está en esta sección. ¿Ustedes pueden ver eso? ¿Qué les puedo recomendar? Pueden, en este caso no es lo que yo hago, pero... intento hacer como debería ser, que es simplemente haciendo tic, tic, tic. Es rarísimo el movimiento porque la verdad es como hacer una mini escalera entre esos tres. O si no, si es que tienen tiempo para poder hacerlo, si es que le da el tiempo para hacerlo, con una mano mantener apretado y con los otros hacer estos dos botones. Espero que se me entienda. Luego tienen esta parte, Here We Stand, la cual es facilísima. Pero So Far Away... el tercero les va a parecer exactamente igual a los anteriores. Tiene esta sección, la cual les voy a especificar. Prioricen tocar lo más posible el botón rojo. ¿Por qué? Como te digo, esta es otra de las partes en la cual no les sé explicar con seguridad cómo pasarse con mando. Ni siquiera con guitarra, porque no lo entiendo. No entiendo, pero es pasarse de culo. Ya van a ver por qué les especifico priorizar el botón rojo. Es justamente por esta parte. Y luego esto ya es facilísimo. Tienen Rampaging Dragons, la cual es justamente lo mismo que Post Insanity 1 y 2. Se vuelve a repetir, pero con algunos cambios pequeños. Almost es solamente mecánica y un poco de práctica, lo cual cuando lo vean practicando ustedes solos van a ver que no es nada del otro mundo, comparación de todo el resto del nivel. Pero tienen, esta es la parte en la cual, hijo de puta, no puede ser que siempre pierda acá. En el puto directo morí 5 veces acá y por culpa de eso no me pude pasar al nivel. Es solamente esto lo que hay que hacer. ¿Cuál es el problema? Mi razón por la cual muero ahí es justamente porque pierdo el ritmo y no me sale hacer esta parte como debo. Y acá es que pierdo toda la vida. Bueno, pero se entiende. Estas son las técnicas y mecánicas que tienen que utilizar para pasarse Draw the Fire and Flame. Obviamente no es al 100% y lo aclaro. Si ustedes lo quieren hacer al 100%, primero tienen que ser robots o configurar el control de una manera específica para poder hacer cosas que por default no lo podrían hacer. Y para terminar, en esta última sección del video les voy a explicar brevemente en qué momentos yo, por lo menos yo, utilizo el potenciador para no morirme. No es que haga falta solamente habilidad y un poco de técnica, sino que es necesario también, por lo menos en mi caso, utilizar los potenciadores para no morir. ¿Hay dos poderes en ese intervalo largo? Hay dos poderes que tengo que agarrar, ¿sí o sí? Exactamente como lo dice mi yo del pasado de aquel directo. Y ya desde un principio en la primera parte tenemos dos potenciadores los cuales tenemos que agarrar
Sería este primero al apenas comenzar la canción y luego este segundo antes de terminar la primera sección. Luego, apenas adentrándonos en esta sección en la cual tenemos que empezar a spamear el color amarillo y el color verde, activamos inmediatamente ese poder que acabamos de conseguir, ya que en mi caso sería imposible seguir sin ese poder, y recuperar el 100% de la vida que nos está fallando. Luego tenemos estas notas que son obligatorias tocar, justamente para obtener la mitad de nuestro potenciador. Luego le hacemos la continuación con esta línea de notas, la cual agarramos también obligatoriamente. Acá, justamente, porque no te da la vida para hacerlo, bueno, por lo menos a mí. Es anterior. Luego, como ya lo hicimos anteriormente, volvemos a agarrar el mismo triplete de notas y empezamos a mover el joystick R3 o L3 para obtener el mayor aprovechamiento de la bonificación. Luego tenemos la sección de Sign Dead, la cual nos trae un potenciador gratis, básicamente por la facilidad que este tiene, lo cual tendremos que utilizar. En este caso ya es decisión de ustedes. Acá tiro porque sé que me estoy por morir. Uy, además te sirve para descansar, boludo. Lo podrían usar cuando necesiten descansar o cuando crean o cuando vean que empiezan a perder bastante vida. Ya de acá en adelante puedes obtener 3 potenciadores, lo cual te da la oportunidad únicamente de fallar uno solo. ¿Por qué? Porque sí o sí en la siguiente sección más adelante es necesario que tengas un Star Power para poder pasar una de las partes más difíciles del nivel. En este caso erré una de las estrellas, pero no hay problema porque, como les digo, me quedan 2. Aquí agarramos una de las estrellas más fáciles, el cual le continuamos con esta última sección fácil de notas de estrella. Y hasta acá tendríamos el tutorial. Tendríamos, en resumen, lo que deberían practicar entonces son las técnicas, las cuales en resumen serían el tapping, las 2 técnicas de spam, la que les quede más cómodo, las escaleras del nivel, y ya dentro del gameplay sería practicar en dónde utilizar los poderes, donde les quede más cómodo. Eso sería todo por mi parte, así que les agradezco a ustedes por el apoyo que recibió la primera versión de este video. Y segundo, acuérdense, tengo mi Instagram, tengo cualquier otra red social cuando yo pinte y ponga cualquier estupidez. Quiero hacerles acordar que existe el botón de suscripción acá. ¡No!